Buenas tardes, hermanos. Pues ahí vamos de nuevo. ¿Quién tiene sueño? No me digan que nadie. Pues yo sí tengo sueño. De hecho, antes de venir para acá ya me estaba durmiendo. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. En la carta a los Romanos, en el capítulo 12. Lo bueno de estar aquí es que aquí no te puedes dormir. Lo malo de estar allá es que sí, de repente sí se te carga el sueño. Romanos en el capítulo 12. Romanos 12, hermanos. Versículos 1 y 2 dice: Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo, hermanos, cuando llega a este punto en el versículo 1, hace una invitación a los hermanos que están leyendo y a cada uno de nosotros que pensemos primeramente en el versículo 1, dice en las misericordias de Dios. Cuando tú lees todos Romanos, hermano, te das cuenta en el capítulo 1, Pablo te habla del poder de salvación que Dios ha traído a este mundo. En el capítulo 2, Pablo expresa la culpabilidad que tiene el hombre. En el capítulo 3 y 4 viene a hablar acerca de esa gracia que ha venido a la humanidad por medio de Jesucristo. En el capítulo 5 viene a hablar de la justificación. En el capítulo 6 nos viene a hablar del bautismo y de la vida nueva que nosotros debemos de tener ahora en Cristo Jesús. En el capítulo 7, hermanos, nos habla de aquella forma o estilo de vida que nosotros deberíamos de tener. En el capítulo 7 Pablo también habla de ese querer hacer y a veces no poder hacerlo. En el capítulo 9, hermanos, en el capítulo 10 y en los capítulos 11, Pablo empieza a concentrarse en el pueblo de Israel. En el capítulo 11 habla de que nosotros los gentiles venimos a ser unos injertos, algo que vinimos a ser insertados en un árbol, en un olivo. Nosotros éramos hojas silvestres y fuimos insertados en un olivo bonito, puro. Pablo, el mensaje que nos está dando es que Dios en realidad ha hecho mucho por nosotros. No es que nosotros hayamos hecho algo por nuestra salvación, sino que Dios es el que ha hecho todo. Y nos dice que pensemos primeramente en eso, en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Luego nos dice, hermanos, que esto nos debe de llevar a presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, en un sacrificio santo, en un sacrificio, agradable a Dios. Y luego termina diciendo que es nuestro culto racional. Y en esta tarde, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el culto racional, hermanos. Es algo, hermanos, muy difícil, es algo que nos llevaría mucho tiempo y muchas horas, pero vamos a hablar un poquito, hermanos, en esta tarde acerca de esta frase. Y primero, hermanos, quiero que entendamos lo que es culto. La mayoría de nosotros relacionamos la palabra culto con otra palabra que es la de adoración. Luego tenemos otra palabra que es racional. En otras versiones, si mal no estoy en la NBI, en lugar de decir racional, dice un culto espiritual. Pero cuando tú te vas al griego, la palabra para espiritual es neumáticos, con P al principio, ¿verdad? Pero en Romanos 12, 1 es lógicos.
con K en vez de C. Que de esa palabra, hermano, se deriva, o de ese término se deriva la palabra lógica, que también es algo muy similar a lo que sería un término como lo razonable. Por eso en la 960 dice un culto racional. Es decir, que lo que le debemos de ofrecer a Dios es una adoración racional, inteligente, algo que sea lógico, algo que sea congruente. Y si lo vemos desde el punto de vista en el contexto en el que lo está hablando Pablo, es lógico entonces adorar a Dios, servirle y sacrificar nuestro cuerpo por todo lo que Él ha hecho para con nosotros. Es lógico hacer eso. Pero hermanos, quiero que pensemos en esta tarde entonces cómo nosotros podríamos ofrecer un culto racional a nuestro Dios. Porque pensemos en esto, hermanos. Nosotros somos seres inteligentes. Decía hace rato nuestro hermano Josué, somos la corona de la creación. Y al principio de esta reunión decía también nuestro hermano Josué que debemos de hacerlo todo con nuestro espíritu, con nuestro entendimiento, porque el Padre, nuestro Dios, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Va muy de la mano con lo racional, con la lógica, con ser un adorador razonable, hermano. Y bueno, en primer lugar, quiero que veamos que para ofrecer un culto racional, primero, hermanos, debemos de tener conocimiento. El cristiano debe de tener conocimiento. En Romanos, ahí mismo en Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, se nos dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Difícilmente, hermanos, difícilmente vas a poder adorar a Dios, difícilmente vas a tener una fe que le agrade a Dios si no escuchas. Si no escuchas ¿qué, hermano? Si no escucho ¿qué? Si no escucho del Evangelio, si no leo las Escrituras, si no estudio, si no analizo, si no escudriño en ello. Fíjate que ahí en Hechos, hermano, cuando va el eunuco etíope, va por el camino, él iba estudiando, él iba leyendo, mejor dicho, pero no comprendía lo que estaba leyendo. Dice allí en Hechos, hermanos, en el capítulo 8, versículo 26, dice que el Señor llevó a Felipe hasta el lugar donde estaba el eunuco. Y dice que en el versículo 29, Hechos 8:29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro donde iba el eunuco. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Es lo que le dijo Felipe, ¿entiendes lo que estás leyendo? Versículo 31, él le dijo, hablando del eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? A veces, hermanos, vamos a tener necesidad de que alguien nos enseñe, porque no vamos a entender lo que estamos leyendo. Y es que hay muchas palabras, hermanos, que desconocemos realmente en la Biblia. Hay muchas cosas, hermanos, que están en la Biblia y que están fuertemente influenciadas por un contexto histórico y cultural que es muy diferente al que estamos viviendo. Y vamos a necesitar que alguien nos enseñe. Pero algo todavía más importante que necesitamos por nuestra propia cuenta es la sed de querer aprender. El etíope quería aprender. Él estaba leyendo. Y tip, algo que podemos deducir aquí es que él estaba leyendo en voz alta. Por dos cosas. Porque Felipe se dio cuenta que él estaba leyendo al profeta Isaías. Y por otra razón, la costumbre en aquel tiempo era leer en voz alta. ¿Y por qué decimos tip? Bueno, porque está comprobado y es altamente recomendable que cuando leas, lo hagas en voz alta. Porque así vas a comprender mejor lo que estás leyendo y se te va a quedar más todo lo que estás leyendo. Entonces este hombre, volviendo al tema, estaba con una sed de querer aprender. Si tú en realidad, hermano, quieres adorar a Dios como Él manda, como Él se merece, el primer paso y la base de todo es que tú aprendas, que tú te nutras,
que tú te cultives de la palabra de Dios. Fíjate, si volvemos ahí a Romanos, hermanos, a Romanos en el capítulo 12, versículo 2, nos habla de algo muy interesante. Dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No solamente el cuerpo es importante para Dios, el entendimiento también es muy importante para Dios. Y fíjate lo que dice, que el entendimiento, hermanos, es lo que nos va a ayudar a transformarnos de la manera que Dios le agrada. Nuestro entendimiento, porque al final de cuentas nosotros somos lo que pensamos. Nosotros siempre vamos a reflejar lo que estamos pensando, lo que tenemos adentro. Si no me cree, créale a Dios. Eso lo dice también en Proverbios en el capítulo 23, versículo 7. Dice precisamente esto: somos lo que pensamos. Entonces, para Dios, hermanos, es muy importante que nos renovemos mentalmente, que nuestro entendimiento sea renovado. Pero ¿cómo lo voy a renovar, hermano? ¿Cómo lo voy a renovar? Bueno, primero, hermanos, tiene que escuchar del Evangelio. Segundo, lea ahí y acompáñeme a Efesios en el capítulo 2, versículos 19. Dice ahí: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué es lo que debe de hacer usted y qué es lo que debo de hacer yo? Debemos de edificarnos en el fundamento, hermano, en la enseñanza de los apóstoles, de los profetas. Debemos de edificarnos en ese conocimiento que nos ha sido dado, hermanos, y que lo tenemos aquí, al alcance de nuestras manos. No es algo que sea privado, que sea para unos cuantos. Todos y cada uno de nosotros tenemos acceso a una Biblia, incluso en nuestros celulares. Y es responsabilidad de nosotros, es un deber como cristianos, edificarnos en la palabra de Dios, hasta que lleguemos a ser un templo para Dios. Dice ahí también en Filipenses, hermanos, en el capítulo 4, versículo 8, hermanos. Su mente, hermanos, debe de ser renovada. ¿Cómo? Dice ahí: por lo demás, 4:8 de Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué debo de ocupar mi mente? Bueno, pues aquí te lo está diciendo la palabra de Dios. En todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo verdadero, si hay algo digno de alabanza, en eso es en lo que vas a ocupar tu mente. Oye, hermano, que en la novela que está muy buena, no, hermano, no. Oye, que en los programas esos del chaval, no, hermano, no. En los programas esos de chismes, no. Lee, hermano, nútrete, y vas a ver cómo la vida cristiana se te va a hacer más fácil. Y antes de hacer algo en contra de lo que Dios dice, le vas a pensar, y le vas a pensar mucho. Vas a usar la lógica, y te vas a dar cuenta que nada de lo que ofrece el mundo te conviene. Entonces, hermanos, para ofrecer, o el primer paso para ofrecer un culto racional a Dios, es renovarnos, es el obtener conocimiento, renovar nuestra mente. Segundo, hermanos, para llevar a cabo un culto racional a Dios, también debemos de entender y debemos de saber lo que estamos haciendo. Específicamente, hermanos, en lo que concierne a la adoración o los actos de adoración. ¿Por qué decimos esto, hermano?
los paganos, hermanos, o en el tiempo en el que se escribió la Biblia, los rituales de adoración a los dioses eran, muchos de ellos, hermanos, influenciados por cosas que los llevaban al pecado. Pero también algo que había en la humanidad y que todavía sigue habiendo es que los rituales de adoración que se hacen a Dios o a los ídolos, hermanos, muchas veces solamente se hacen por costumbre, porque es algo que ya lo traen de años, porque es algo que es una tradición para ellos, para sus familias, y Dios no quiere eso. Fíjate, ahorita lo mencionaba nuestro hermano Josué y vamos a leerlo allí en Juan, hermanos. No es coincidencia, creo yo, es diosidencia, ¿verdad? Hermano Josué haya hecho ese comentario al principio en Juan, en el capítulo 24, hermanos. Todos nos sabemos ya la historia ahí más o menos. Estaba la mujer samaritana, tiene una conversación con el Señor Jesús, y el Señor Jesús le hace ver algunas cosas. Fíjate lo que dice en el versículo 19. Dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, mas nosotros adoramos, hablando de los judíos, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando hablamos de la adoración, hermanos, como cristianos, cuando hablamos de la adoración, luego se nos viene a la mente la oración, el canto, la cena, la ofrenda y la predica, la enseñanza. Oye, la adoración, los 5 actos de adoración. Se nos viene a la mente también Juan 4:24. La oración debe ser en espíritu y en verdad. Pero hay algo que debemos de tomar mucho en cuenta, que no podemos adorar a Dios si no sabemos y si no entendemos lo que estamos haciendo. Porque fíjate una cosa, en el versículo 20 dice: nuestros padres dicen. Es lo que dice la mujer samaritana. Y hoy en día muchas personas dicen lo mismo: es que mi papá, y es que mi mamá, y es que mi abuelo. Se ven fuertemente influenciados por las costumbres, por las tradiciones y por lo que les enseñaron sus padres. Adoran lo que no saben, lo que no conocen. Y el cristiano puede caer en el mismo error. ¿Cómo, hermano, si yo leo la Biblia? ¿Cómo, hermano, si yo entiendo que hay 5 actos de adoración, que la adoración es en espíritu y en verdad? ¿Cómo me voy a equivocar? Bueno, cuando lo haces o cuando cumples con los 5 actos de adoración como si fuera meramente un ritual, porque no entiendes lo que estás haciendo. Y Dios quiere que al momento de la adoración tu mente esté aquí. Fíjate lo que dice ahí en la primera carta a los Corintios, hermanos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 15. ¿Qué pues? Desde el capítulo 11, Pablo está hablando de la adoración. Aquí, hermanos, en el capítulo 14, versículo 15, dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Tu mente, hermano, no solamente tu espíritu, no solamente debe de tener una actitud positiva, no solamente debe estar con ánimo al momento de orar a Dios. Tu mente, tu concentración debe estar puesta aquí, en lo que estás haciendo. Y al momento en que estás orando o que otro hermano está orando, tú debes estar con el oído atento a lo que el hermano está diciendo. Y si tú estás orando, debes de darte cuenta realmente qué es lo que estás diciendo.
Tu mente debe estar aquí, al momento de orar, al momento de cantar. Y cuando cantamos, hermanos, muchos de nosotros hemos caído en el error de cantar ya mecánicamente, porque ya me sé el coro, porque ya me sé el himno. Pero no, realmente debemos de entender y debemos de razonar lo que estamos cantando. Debemos de comprender cada una de las palabras, cada una de las frases, porque se lo estamos ofreciendo a Dios. Dios quiere, hermanos, Dios quiere que nuestro raciocinio esté aquí, nuestro entendimiento esté aquí, nuestra mente esté aquí. Fíjate también lo que dice ahí capítulos más atrás, 1 Corintios 11, versículo 29. Del versículo 23 en adelante está hablando acerca de la cena del Señor. Está hablando acerca de la cena del Señor. Y en el versículo 29 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, sin discernir. Si tú participas de la cena del Señor sin discernir, es decir, sin meditar, sin analizar, sin estar consciente de lo que estás haciendo, estás mal. Debes de estar consciente de lo que estás haciendo. Por eso, hermano, cuando me ponen a mí aquí a dirigir la cena del Señor, me aviento una prédica. Si usted se ha fijado, me aviento ahí unos 5 minutos y hablo un poquito acerca de un pasaje. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, que entendamos en cada uno de los actos de oración, también en la cena del Señor, que entendamos qué es lo que estamos haciendo y que realmente pensemos y meditemos qué es lo que estamos haciendo en ese momento, porque Dios lo quiere aquí. La enseñanza, hermanos, fíjate ahí en el capítulo 14, nuevamente la misma carta a los Corintios, capítulo 14, hermanos, versículo 26 en adelante. Dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Cuando tú hablas o cuando uno está hablando, pero también aplica para el que está escuchando, uno, hermanos, debe estar con el propósito de salir edificado de aquí y debe estar realmente consciente de lo que se está haciendo. Fíjate lo que está diciendo aquí, y habla de la profecía, de los que hablan en lenguas y todo. Está hablando de mantener un orden, pero también está hablando de que todo tiene un propósito, y el propósito es la edificación de la iglesia. Cuando tú, hermano, me estás escuchando, o tal vez ya no me estás escuchando, ya estás dormido, ya se perdió el propósito. Ya no te estás edificando. Y, hermano, entendemos, porque también me ha pasado, que tal vez hemos tenido una semana muy difícil, de mucho trabajo, de muchos quehaceres, y a veces ya venimos el domingo totalmente agotados, molidos, y que de repente sí nos estemos durmiendo. Sí, es comprensible. Es muy humano eso. ¿Qué le hacemos? Es el cuerpo. Pero si es de cada domingo, como que ya no hace mucho, ¿verdad? Entonces, aguas con eso, ¿verdad? El propósito, hermanos, es salir edificados. Pero para salir edificados, tu mente, hermanos, otra vez, tu mente tiene que estar aquí. Tú tienes que estar enfocado precisamente en eso. Y en la ofrenda, hermanos, de la ofrenda, ¿qué podemos decir? También tenemos que tener nuestra mente al momento de ofrendar. Bueno, dice la palabra de Dios que demos conforme hayamos propuesto en nuestro corazón. Y tú dices, bueno, pero estaba hablando de tu corazón. Bueno, el corazón en la Biblia se usa de una manera indistinta.
Habla de esa parte sentimental, pero también habla de una parte mental. Y sin duda alguna, hermanos, cuando tú ofreces o cuando tú das tu ofrenda, tú debes de hacerlo con un corazón, hablando de la parte sentimental, agradecida para con Dios. Pero también, hablando de la parte mental, tú debes de ofrecer a Dios estando consciente de lo mucho que Dios te ha dado y que es justo de que ahora tú le des algo de lo mucho que Él te da. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos lo que estamos haciendo en la adoración o en cada uno de los actos de adoración, le estamos ofreciendo a Dios un culto racional. Y por último, hermanos, ¿cómo puedo ofrecer yo un culto racional a Dios? Romanos capítulo 12, versículo 1. El mismo versículo nos lo dice. Romanos capítulo 12, versículo 1. Hermano, realmente hay mucho que decir de este solo versículo, pero no acabamos. Por último, ¿cómo ofrecer un sacrificio, un culto racional a Dios? Dice allí, presentando nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Los escritos, hermanos, estuvieron fuertemente influenciados por todo lo que había alrededor en ese mundo, culturalmente hablando. Los rituales de adoración pagana son muy diferentes a lo que hoy en día conocemos. Muchos de ellos tenían que ver con el ofrecimiento de animales. Muchos de ellos tenían que ver con el ofrecimiento de niños, de personas sacrificados en muerte, así como los vemos en algunos códices o murales mayas que le sacaban el corazón a los hombres. Bueno, eso es algo muy parecido. Pero también mucho tenía que ver con actos de fornicación, de actos y relaciones sexuales. Pablo, cuando escribe esto, está tratando de decirle a sus lectores y a nosotros que el sacrificio que a Dios le agrada no es ese. No es ese. El sacrificio que a Dios le agrada es el de una vida entregada a Él, una vida consagrada a Él. Y más, ahí en el mismo libro, hermanos, o en la misma carta nos dice que es una vida en espíritu. Eso es lo que a Dios le agrada. Y hay muchas cosas que decir acerca de esta misma frase, pero vamos a hablar solamente de algunas. Ahí en Efesios, hermanos, en el capítulo 5, Efesios en el capítulo 5, versículo 15, dice: decíamos que en el versículo 2 dice que nos renovemos en nuestro entendimiento. Somos lo que pensamos o actuamos de acuerdo a la manera en que pensamos, dicho de otra manera. ¿Ok? Versículo 15 del capítulo 5 de Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No te comportes como un necio delante de Dios. No te comportes como si ignoraras la voluntad de Dios. No te comportes como si no supieras nada de Dios. No te comportes como los demás. No te amoldes a este mundo, dice Pablo en los Romanos. Transfórmate. ¿Cómo? Tu entendimiento. ¿Pero qué es eso? Bueno, debes de cuidar que no te comportes como un necio, como los de este mundo, sino que andes en tu vida como una persona sabia y entendida. ¿Cómo? Muy fácil, hermano. Aléjate del pecado. Aléjate del pecado. Aléjate del pecado. Dice ahí también, hermanos, si nos regresamos a la carta a los Romanos, en el capítulo 12, luego, hermanos, después de que nos dice esto Pablo, en los versículos 1 y 2, Pablo empieza a hablar acerca del servicio en la iglesia. Y es que una manera, hermanos, de ofrecer un sacrificio vivo, agradable y santo a Dios es precisamente sirviendo en la iglesia. Fíjate lo que dice Romanos 12 en el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Está hablando, hermanos, en pocas palabras del servicio a la iglesia, a la hermandad, al prójimo. Es más, se podría decir a todo mundo. Si le quisiéramos poner una sola palabra a todo esto, es servicio. Usa tus dones, usa tus capacidades. Pero todos, hermanos, debes de entender esto. Todos tenemos alguna capacidad, todos tenemos alguna actitud, todos tenemos algo que ofrecer a Dios. Lo que tengas, dáselo a Dios. Lo que tengas, dáselo. Esdras, hermanos, Esdras. En el capítulo 7, versículo 10. ¿Cómo le voy a ofrecer un culto racional a Dios? ¿Cómo le voy a ofrecer un sacrificio vivo a Dios? Bueno, dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón. Esdras pensaba de esta manera: ¿qué voy a hacer? Fíjense lo que pensaba Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, es decir, para observar la ley de Jehová, para observar la ley de Dios, para estudiarla. Segundo, y para cumplirla. Tercero, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hay tres cosas, hermanos, que podemos aprender en este versículo. Y es que Esdras dispuso su corazón, dispuso su mente, dispuso su vida para tres cosas. Y la primera de ellas fue aprender. Esdras dijo: yo voy a aprender de la ley de Jehová. Y una vez que aprendió, Esdras dijo: yo voy a aplicar la ley de Jehová en mi vida. Cuando nosotros, hermanos, somos congruentes de lo que hemos aprendido, realmente se va a ver reflejado en nuestras acciones. En nuestras acciones. Y Esdras había dispuesto su corazón no solamente para aprender, sino también para llevar a la práctica lo que él había aprendido. Pero fíjate una tercera cosa. Dice ahí: y para enseñar, para ministrar, para servir. Una vez que él aprendió, una vez que él llevó a la práctica, ahora se dispuso a enseñar en Israel. Cuando tú, hermano, cuando tú quieres ofrecer un sacrificio a Dios, haz esto mismo y vas a cumplir con absolutamente todo. Cuando tú aprendes, cuando tú obtienes conocimiento, cuando tú aplicas lo que ya has aprendido, que tu mente, hermano, se ha renovado y que se ve en tus acciones, ahora llévalo al siguiente nivel. Influye en las demás personas, enseña a las demás personas, da a conocer a las demás personas de Dios y enséñales la necesidad que se tiene de Dios, de la palabra, y de vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. En esta tarde, hermanos, en esta tarde hemos aprendido que Dios espera de nosotros una adoración, hermanos, una adoración no solamente en espíritu, no solamente en verdad. Dios espera de nosotros una adoración consciente de cada uno de nosotros. Es decir,
que nosotros al momento de estar adorando, de estar viviendo, seamos conscientes de todo lo que estamos haciendo. Que cada uno de nosotros cada día nos esforcemos por aprender cada día más de su palabra, de vivir conforme a ella y, si es posible, de llevarla a otras personas. Dios les bendiga, hermanos.